les guste o no. Y si les parece que me he extendido en el tiempo, si aguantan, porque es más importante esto que una compostura formal de políticos que lo que hacen es justificar asesinatos constantemente en esta Cámara. Señor Sánchez, se le ha terminado el tiempo. Por eso le dijimos, defiendan lo moral, porque lo moral es lo eficaz. Ni el más miserable de los mercenarios. ¡Qué crueldad! Se lo digo por el Vaticano. Entonces, claro, nunca sabremos realmente para qué ha servido una mediación. Como usted bien sabe, el señor Trump no es precisamente un demócrata, aunque haya llegado... Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues este señor sigue sin enterarse de nada, no se quiere enterar, ¿eh? Su entendimiento es escaso, pero es que... Impactante. Inaceptable. Una vergüenza que desafía toda lógica. No, no es una escena de un reality show de madrugada. No es una pelea en un bar de mala muerte. Es el Congreso de los Diputados. Una vez más, el circo político alcanza nuevas cotas de degradación y pone sobre la mesa la gran pregunta: ¿qué diablos está pasando con la clase política en España? Hoy, en Vivo y sin censura, te traemos el espectáculo más grotesco de la democracia reciente. Un cruce de insultos, gritos y un nivel de hipocresía que haría sonrojar hasta el más cínico de los políticos. Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo alto y claro: Venezuela es un narcoestado dirigido por un dictador criminal. Y la izquierda no lo soportó. No lo toleró. No lo permitió. La rabia descontrolada de los podemitas explotó en directo con una catarata de insultos y descalificaciones que dejaron claro que hay un sector de la política española que prefiere defender dictaduras antes que admitir la realidad. Pero ojo, porque la cosa no terminó ahí. Vox, con José María Sánchez al frente, decidió no callar. En cuestión de segundos, lo que parecía un simple debate político se convirtió en una batalla campal donde volaron las acusaciones, los ataques personales y los gritos desesperados de un gobierno que no quiere que se hable de sus vínculos con el chavismo. Y aquí viene la pregunta clave: ¿hasta dónde llega el compromiso de esta gente con la democracia? ¿Por qué saltan como energúmenos cada vez que alguien menciona a Maduro? ¿Qué tienen que ocultar? Atentos, porque lo que vamos a contarles es escandaloso. Es impactante. Y lo peor de todo, es absolutamente real. Primero, Cayetana Álvarez de Toledo se planta en el Congreso y dice lo que millones de personas piensan, pero que nadie en el gobierno se atreve a admitir. Que Venezuela es un narcoestado, que Maduro es un dictador y que España debería condenarlo sin medias tintas. ¿La reacción de la izquierda? Ataque directo. Insultos. Desprecio absoluto. Y aquí llega la primera gran hipocresía: los mismos que gritan por la democracia y la libertad son los que defienden un régimen que ha matado, encarcelado y torturado a miles de personas. Pero no nos quedemos en palabras. Vamos a los hechos. Porque hay algo que la izquierda no quiere que sepas. Algo que está documentado y que, a pesar de sus gritos histéricos, no pueden borrar. Muchas gracias. Señorías, ¿son ustedes demócratas? ¿Condenan todas las dictaduras? ¿Y consideran que un venezolano tiene el mismo derecho a vivir en libertad que, pongamos, un chileno o un español? Entiendo que la mayoría de ustedes sí. Por eso el Pleno del Congreso aprobó en septiembre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Por eso instamos al Gobierno a abandonar su complacencia frente a Maduro. Por eso le dijimos, defiendan lo moral, porque lo moral es lo eficaz. Venezuela es hoy un pueblo unido contra un cártel criminal. Y Zapatero, un operador de Maduro ya desenmascarado. Como ese monedero que ha dado una conferencia sobre derechos humanos en el mayor centro de torturas de América Latina. Ni el más miserable de los mercenarios. ¡Qué crueldad! Sí, la verdad es que escuchando a la señora Álvarez de Toledo, la verdad es que tengo ahí alguna duda, porque hasta donde yo sé, decía usted que el señor Monedero ha dado una charla en el mayor centro de torturas de las Américas. En fin, hasta donde yo sé, creo que el señor Monedero no puede entrar en la base norteamericana de Guantánamo. Base norteamericana de Guantánamo, el mayor centro de torturas de las Américas. Quizá eso se le ha olvidado, señor Álvarez de Toledo. También se le olvida a la señora Álvarez de Toledo el valor de la mediación, el valor cristiano de la mediación.
Y no se lo digo por Zapatero, no. Se lo digo por el Vaticano. Se lo digo por el Vaticano, que está, como usted bien sabe, poniendo esfuerzos para la mediación, para que las partes lleguen a acuerdos, para que no haya más detenidos, para que no haya más violencia, para que los problemas en Venezuela se arreglen y la convivencia sea real, ¿verdad? Entonces, claro, nunca sabremos realmente para qué ha servido una mediación. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Porque como nunca tenemos el elemento comparativo de cuál hubiera sido el escenario alternativo, pues nunca lo sabemos, ¿verdad? En esto hay que tener una cierta profesión de fe. Y hay algunos y algunas que creemos en los procesos de mediación y hay otras u otros que no creen en esos procesos de mediación. Y en tercer lugar, señora Álvarez de Toledo, yo entiendo que usted quiere hablar de Venezuela. Y está bien que hablemos de Venezuela. Quizá yo empezaría hablando de Cuba. Porque después de haber tenido, como usted bien sabe, que soportar un bloqueo inhumano durante décadas, por fin la Administración norteamericana se avenía a levantar algunas de las sanciones más gravosas que tenía la República de Cuba. Estas sanciones, como usted bien sabe, han vuelto a ser establecidas el lunes pasado con la llegada del señor Donald Trump a la Casa Blanca. La verdad es que, señor Álvarez de Toledo, de lo que viene ocurriendo últimamente al otro lado del océano, a mí lo que me preocupa es lo del lunes. Eso me preocupa mucho. Efectivamente, como dice por ahí alguno de sus voceros, la democracia. Porque, como usted bien sabe, el señor Trump no es precisamente un demócrata, aunque haya llegado por métodos democráticos, no es precisamente un demócrata, ¿no? Señores del Partido Popular, por favor, silencio. Silencio, por favor. Bien. Y sin embargo, como digo, el problema lo tenemos en Venezuela y en Nicaragua, decía usted también, y no sé en qué otras partes. Yo sigo pensando, yo les pediría que apuntasen todo lo que tienen que decir y luego ya, si quiere, yo me lo leo del tirón y ya vamos uno a uno. Pero es que si van ustedes así con el clarinete este que ponen ustedes, es que no se entiende nada. Entonces, sencillamente es inútil lo que quieran ustedes decir, ¿vale? Entonces decía que me sorprende que con todo lo que está ocurriendo al otro lado del charco, con las amenazas reales que se ciernen sobre la democracia norteamericana, las americanas y las europeas, a ustedes no les parezca que lo único que ocurre al otro lado del mundo es lo que está ocurriendo en Caracas. Bien, yo sencillamente le tengo que decir, señor Álvarez de Toledo, que estamos muy lejos de tener una percepción, digamos, similar sobre lo que ocurre por esos lares, ¿no? En todo caso, me parece que no tiene ningún sentido una solicitud de comparecencia como lo que ustedes han registrado, visto que además el señor ministro de Exteriores vendrá a comparecer, creo que es en unas semanas, precisamente a responder todo lo que ustedes quieran responder. En ese momento, si ustedes quieren, hablaremos de Venezuela, hablaremos de Trump, hablaremos de Cuba y hablaremos de lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García por un tiempo de 5 minutos. Con la venia, señor presidente. Bueno, yo francamente voy a dedicar un minuto porque es que no puedo resistirme. Creo que si no sufriría aquí una apoplejía. Vamos a ver. Dos comentarios sobre las intervenciones de los vocales de Podemos, de Sumar. El señor Santiago Romero. Bueno, vamos a ver, señor Santiago Romero. Entonces, sobre esto que usted dice, que es que los jueces españoles actúan por motivos políticos y persiguen al fiscal general del Estado y a no sé quién más, parece que a avalos no, según ustedes, porque ustedes expeditivos sobre esto, con tal de hacer recaer sobre él todo el mochuelo, claro que van a hacer. Entonces, bueno, y si es así, bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer, según usted? Supongo que con arreglo a un modo de actuar propio del comunismo, matar a los jueces. Eso es muy característico del comunismo, hay muchos precedentes de esta actuación.
Otra posibilidad es someteros a enjuiciamiento de un tribunal popular, también una práctica totalmente conforme con las exigencias de una justicia democrática. O, finalmente, que supongo que es lo que quieren, y lo estamos viendo ahora con esta última iniciativa del Gobierno, pues que esos jueces sean juzgados por otros jueces, pero que sean los designados por ustedes, es decir, por el Poder Ejecutivo. Esto también es muy respetuoso con un entendimiento de lo que la justicia sea en una democracia. No tienen ustedes vergüenza. Ustedes están descalificados para en el siglo XXI hablar en un Parlamento en estos términos. Y en cuanto al señor Guijarro, bueno, pues otra manifestación del comunismo irredento. Mire, le voy a hacer una observación, si me lo permite, y si no me lo permite también, sobre el valor de los pronunciamientos del Romano Pontífice. Para los católicos, entre los que me cuento, lo que diga el Romano Pontífice sobre Venezuela no nos obliga. Usted esto lo sabe. En la Iglesia hay libertad. Claro, entiendo que usted no lo comprenda porque es comunista. Bien, y ahora voy a hablar de esto. Vamos a ver. El futuro funesto hecho consistente en que no haya podido tomar posesión de su cargo de presidente de la República el señor González Urrutia el pasado día 10 de enero en Caracas no ha hecho modificar en nada la postura que hasta ahora viene manteniendo sobre la cuestión de Venezuela al Gobierno español. Nada. Ya sabemos lo que ha dicho el ministro de Exteriores, el microministro, que recordemos, lo ha dicho la portavoz del Partido Popular, fue aquel señor que en una idea esclarecida ya propuso, sí, fue él quien propuso en septiembre de 2023 que se levantasen las sanciones a Venezuela, porque confiaba en que las elecciones iban a ventilarse en unos términos respetuosos con las exigencias democráticas. Este hombre verdaderamente comprendo que ustedes, que el Gobierno, que el presidente lo mantengan en el cargo, porque desde luego derrocha inteligencia ya por donde va, por todas las cancillerías, y todas estas se inclinan respetuosamente ante su entendimiento. Bueno, pues este señor sigue sin enterarse de nada, no se quiere enterar. Su entendimiento es escaso, pero es que además en esto, claro, hay malicia. Que no ha cambiado esencialmente nada y que el Gobierno español no va a reconocer al señor González Urrutia. Bueno, hay aquí un precedente, que es un reconocimiento no ejecutivo hecho por este Parlamento en septiembre de 2024, es decir, después de las elecciones de 28 de julio. El propio señor Borrell dijo que las actas electorales que obraban en poder de la oposición venezolana eran suficientes para tener por vencedor en esos comicios al señor González Urrutia. ¿Cómo se compone esto de modo coherente, las manifestaciones del señor Borrell, con lo que dice y hace el ministro de Asuntos Exteriores y lo que dice y hace el Gobierno español, o lo que hace y dice el señor Rodríguez Zapatero? Destacado dirigente del Partido Socialista y expresidente del Gobierno español, que sigue defendiendo explícita e implícitamente muchas veces a Maduro y por lo tanto está justificando la tiranía de la Venezuela bolivariana. Pues no hay explicación. Es, de nuevo, en este caso, no el comunismo irredento, el resabio ideologizado de un marxismo que ya ha concluido, salvo en el caso de Venezuela. Pero es que ustedes no se han enterado de esto. ¿Ustedes no se han enterado? ¿Y en qué mundo viven? Sí, viven aquí, en España. Bueno, sí, claro, y vienen aquí. Como dice el señor Guijarro, dice, Trump no es demócrata. No, claro, sí, con este tipo de observaciones de la realidad, cualquier cosa se puede hacer y decir. Ustedes viven en un mundo ideal, no ideal en el sentido de que sea óptimo, ideal porque no es más que el producto de una ideación suya, es decir, de un proceso psíquico de ideación claramente morboso, es decir, enfermizo. Precisan ustedes, además de una corrección política severa, acaso, y lo he dicho en más de una ocasión en esta Cámara, de algún tratamiento facultativo. Señor Sánchez, se le ha terminado el tiempo. Termino de verdad. Urge el reconocimiento del señor González Urrutia y no aleguen aquí razones de ineficacia posible.
Urge la ampliación objetiva y temporal de las sanciones, medidas restrictivas de 2017 de la Unión Europea a la República de Venezuela, y urge que se siga informando y se informe cuanto se pueda, se transmita lo que se llama una situación a la Corte Penal Internacional, para que la Sala de Cuestiones Preliminares, una vez examinadas esas denuncias, dé traslado a la Fiscalía y ésta pueda, por fin, como deseamos y creemos que es de justicia, ordenar la detención de Nicolás Maduro y los dirigentes de la República Bolivariana por crímenes de lesa humanidad, les guste o no. Y si les parece que me he extendido en el tiempo, si aguantan, porque es más importante esto que una compostura formal de políticos que lo que hacen es justificar asesinatos constantemente en esta Cámara. Señor Sánchez, se le ha terminado el tiempo. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, recibió dinero del gobierno venezolano para asesorar a Hugo Chávez. No lo decimos nosotros, lo dice la UDEF. Zapatero, expresidente del gobierno, se ha convertido en el principal defensor de Maduro en Europa. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás? Mientras miles de venezolanos huyen del hambre y la represión, los dirigentes de la izquierda española se fotografían con el dictador como si fuera un demócrata modelo. Y aquí llega el escándalo del día. Mientras Cayetana Álvarez de Toledo desmantelaba esta vergüenza en el Congreso, un diputado de Sumar, sin argumentos, sin razones, sin nada más que el odio visceral de quien se sabe en evidencia, la insultó a pleno pulmón. Insultó a una diputada por decir la verdad. Porque en la izquierda, si no pueden refutarte con ideas, recurren a la agresión. Y aquí es donde entra Vox. José María Sánchez, un diputado que no se calla, explotó ante el esperpento. Y la sesión parlamentaria se convirtió en un duelo de voces, insultos y acusaciones cruzadas mientras la presidenta del Congreso, desesperada, intentaba cortar los micrófonos. Pregunta para los que aún creen en este gobierno, ¿por qué les molesta tanto que se hable de Venezuela? ¿Por qué no se atreven a condenar con claridad a Maduro? ¿Por qué cada vez que alguien menciona los vínculos del chavismo con la izquierda española, se desatan los gritos y los insultos? A los que nos gobiernan les molesta que la verdad salga a la luz. Les molesta porque se les acaba el cuento. Les molesta porque han hecho de la política un negocio donde lo único que importa es el poder y sus privilegios. Y cuando alguien los confronta, cuando alguien dice en voz alta lo que millones de personas piensan, solo les queda la rabia, el insulto y la censura. Esto no es un debate político. Esto es un pulso entre la verdad y la propaganda. Entre la libertad y la manipulación. Y lo que ocurrió hoy en el Congreso es la prueba más clara de que estamos gobernados por una casta que prefiere defender dictaduras antes que admitir sus propios errores. Señoras y señores, esto es España en 2025. Y la pregunta es, ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar?